Hola, yo soy Tina, bienvenidos a mi canal y hoy, analizando el Código Penal, nos vamos a centrar en las atenuantes de la responsabilidad criminal. Las circunstancias atenuantes se encuentran reflejadas en el artículo 21 del Código Penal y aquí nos encontramos con dos posibilidades. Por una parte, la del punto primero, que son las atenuantes impropias, y aquí se incluiría las eximentes incompletas, es decir, aquella eximente que ya os expliqué en otro vídeo, que si no lo habéis visto lo dejo por aquí arriba, que se encuentran reflejadas en el artículo 20, a las cuales les falta un elemento que no sea esencial. Por lo tanto, actuará como atenuante. Y por otra parte, están las atenuantes propias, que van del punto 2 al séptimo del artículo 21. Las del punto primero, es decir, la eximente incompleta, rebajarían la pena en 1 o 2 grados. Y las propias, las del punto del 1 al 7, les correspondería la mitad inferior de la pena, excepto la del punto 6, que es la dilación extraordinaria, que la podrá rebajar también en 1 o 2 grados, al igual que la eximente incompleta. Si se presentaran 2 o más atenuantes y ninguna agravante, se rebajaría la pena en 1 o 2 grados. Y en el caso de que hubiera atenuantes y agravantes, el juez valorará y las compensará racionalmente, que en el caso de que persistiera el fundamento de la atenuación, se rebajaría la pena en 1 grado, y si persistiera el fundamento de la agravación, la pena se pondría en su mitad superior. Ahora vamos a ir analizando una a una cada atenuante. Vamos a empezar analizando la eximente incompleta, que se refleja en el artículo 20.1, referidas a la eximente del artículo 20. Vamos a ver cada una de las 7 eximentes que hay y qué requisitos son necesarios para que se pueda apreciar la atenuante. Vamos a empezar viendo la anomalía o alteraciones psíquicas. Aquí, para que sea eximente, se debe anular la capacidad de entender y querer completamente. Si no se anulase completamente y se disminuyera parcialmente, se podría apreciar la eximente incompleta. Es decir, anulación plena, eximente; anulación parcial, atenuante. No bastaría, sin embargo, un leve trastorno o de poca importancia. O sea, debe anularlo considerablemente. Aquí el juez analizará cada caso, cada anomalía, cada alteración psíquica para determinar las circunstancias de cada caso. Después nos encontraríamos con la intoxicación plena o el síndrome de abstinencia. Aquí se apreciaría la eximente completa cuando se anulen completamente las facultades volitivas e intelectivas del sujeto, y si no se anulasen completamente, pero sí se redujeran de manera significativa, se podría apreciar la atenuante. Por lo tanto, no cabría solo aquella persona que fuera adicta o drogadicta, sino que debe afectar considerablemente en los elementos intelectivos y volitivos del sujeto, no pudiendo apreciarse la atenuación en supuestos menos graves o leves. En tercer lugar, estaría la alteración de la percepción. En este caso, para que la eximente pueda ser considerada completa, se necesitan 2 requisitos. Uno biológico, es decir, que el sujeto sufra alteraciones de la percepción desde una edad temprana, y otro psicológico, que este sujeto tenga alterada la conciencia de la realidad. Para que se pueda apreciar la atenuante, el primer requisito no puede faltar nunca. Es decir, el requisito biológico es indispensable. El sujeto debe sufrir las alteraciones desde una edad temprana. Y entonces, cuando falte el segundo requisito, no cuando falte, sino cuando no sea total, si no sea grave, se podrá apreciar la atenuante. En cuanto a la legítima defensa, ya vimos que consta de 3 requisitos. 1. Agresión ilegítima. 2. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Y 3. La falta de provocación suficiente. Para poder apreciar la atenuante no podrá faltar nunca el primer requisito, es decir, siempre debe haber una agresión ilegítima. Por lo tanto, se podrá apreciar la eximente incompleta cuando falte el segundo o el tercero. Es decir, haya una falta de proporcionalidad entre la agresión y la defensa, o por haber incurrido el defensor en provocación suficiente. En cuanto al estado de necesidad,
Los requisitos básicos es que exista un estado de necesidad y no sea provocado por el sujeto. Y se podrá apreciar la atenuante cuando falte algún otro requisito, pero esos dos son básicos. En cuanto al miedo insuperable, nunca podrá faltar la existencia de un miedo real, intenso e inminente. Y se podrá apreciar la atenuante cuando no llegue a ser insuperable, pero debe alcanzar un grado bastante para disminuir notablemente el control sobre su acto. Es decir, no siendo insuperable, pero sí muy grave. Y por último, respecto al cumplimiento de un deber y el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, se podrá apreciar la atenuante cuando se produzca un exceso en el uso de los medios empleados o una extralimitación en el ejercicio de los derechos. Como ya os dije, en el caso de la eximente incompleta se podrá reducir la pena en 1 o 2 grados. Y además se podrán imponer las medidas previstas en el artículo 101, 102 y 103 del Código Penal. Aunque la medida de internamiento solo podrá ser aplicable cuando la pena impuesta sea privativa de libertad y la duración no podrá superar a la de la pena prevista en el Código Penal para el delito específico. Bien, y ahora vamos a analizar las atenuantes propias que van del punto segundo al séptimo del artículo 21. En el punto segundo nos encontramos con la grave adicción a sustancias tóxicas. Esta se diferencia de la eximente por intoxicación plena en que aquí no se delinque por tener anulada o mermada las facultades del sujeto por el consumo de dicha sustancia, sino que se delinque a raíz de una grave adicción a estas. Un ejemplo básico sería el toxicómano, que delinque para obtener los medios necesarios para suministrarse la droga. Aquí es necesario que el sujeto sea adicto a dicha sustancia, es decir, no basta con la simple intoxicación ocasional, y además debe tratarse de adicciones graves e intensas. Por lo tanto, se podrían dar 3 situaciones. Por una parte, que se dé la eximente completa del artículo 20.2, que se dará cuando haya una intoxicación plena que anule completamente las facultades volitivas e intelectivas del sujeto. Se podrá dar también la eximente incompleta del artículo 21.1 cuando no se anulen totalmente las capacidades del sujeto, es decir, cuando se dé una intoxicación semiplena o haya un síndrome de abstinencia que no inhabilite totalmente. Y por último, se puede dar la atenuante ordinaria, que estamos viendo ahora del artículo 21.2, cuando se delinque como consecuencia de una adicción prolongada en el tiempo o intensa a sustancias nocivas. En el tercer punto nos encontraríamos con el arrebato, la obcecación u otros estados pasionales, que supondrían una pérdida temporal del juicio de una persona provocada por estímulos muy poderosos. Es decir, no cabría por lo tanto justificar determinados comportamientos de ira momentánea, de cólera o de celo, sino se deben dar en circunstancias en las que la mayoría de las personas actuaríamos de manera similar. Por ejemplo, digamos que llegas a tu casa un día y te encuentras al vecino abusando de un familiar. Lo normal, lo que haríamos la mayoría de los sujetos, sería agredir a esa persona. Por lo tanto, se debe dar en situaciones en las que la mayoría actuaríamos igual. Tampoco se debe surgir de una riña mutuamente aceptada y debe haber una conexión temporal entre la presencia de los estímulos y el surgimiento de la conducta. Está muy ligada al trastorno mental transitorio, que como ya vimos es una causa de exención de la culpabilidad. Y muy ligada también al simple acaloramiento, que en este caso no modificaría la responsabilidad penal. Estaría entre esos dos límites. En el punto 4 se incluye la confesión del delito. Esta tiene 3 requisitos. Por una parte tiene un requisito cronológico, es decir, que se debe hacer antes de conocer que el proceso judicial se dirige contra él. Aquí el Tribunal Supremo incluye también las diligencias policiales, ya que se considera la primera fase del procedimiento judicial. Otro requisito es que debe hacerse ante las autoridades pertinentes, es decir, ante jueces, fiscales o las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y ha de ser veraz en lo sustancial,
No debe tener como objetivo el confundir a las autoridades o dar datos falsos. No, debe ser veraz, al menos en lo sustancial. En el punto quinto nos encontramos con la reparación del daño. Esta atenuante sería la más subjetiva, ya que se atiende a la capacidad del sujeto y su objetivo debe ser el de resarcir a la víctima. También se deberá analizar el tipo de delito cometido, si es reparación total o parcial, y el grado de daño perpetrado a la víctima, para apreciar o no esta atenuante. También tendría un criterio temporal que debe darse en cualquier momento del procedimiento, pero con anterioridad a la celebración del juicio oral. En el punto sexto nos encontramos con las dilaciones indebidas. Estas deberán tener 3 requisitos. Por una parte, que las dilaciones tengan carácter extraordinario, es decir, que no sean lo normal en ese procedimiento, que no guarden relación con la complejidad de la causa, porque si fuera una causa muy compleja es normal que se dilate el tiempo del juicio, y que no sea consecuencia de la conducta del propio imputado, que muchas veces es el imputado el que busca dilatar el tiempo para beneficiarse de esta atenuante. Por lo tanto, no cabría, no se podría apreciar si es a consecuencia de la conducta del imputado. Y por último, el punto 7 incluiría la atenuante por analogía. Aquí se podría incluir casi cualquier cosa que estime el juez que tenga semejante significación a las demás atenuantes, es decir, que sea parecida, pero no cumpla todos los requisitos como para ser una atenuante propia. Por ejemplo, si la persona sufriera una adicción a una sustancia estupefaciente, pero no fuera lo suficientemente grave para apreciarla como atenuante, el juez podría incluirla aquí como atenuante por analogía. Pues hasta aquí estarían las 7 atenuantes que incluye el artículo 21 del Código Penal. En el próximo vídeo veremos las agravantes. Si tenéis alguna duda, os dejo los datos de contacto aquí en la cajita de información. Dale like si os ha gustado, suscribíos si queréis seguir escuchando mis explicaciones y nos vemos en el próximo vídeo.